Bien, hermanos, si uno nota cómo están cambiando los tiempos para mal, en los Estados Unidos, inclusive aquí en Panamá, porque muchos de los países imitan lo que los países grandes hacen, se usa el término felices fiestas, ¿no? Felices fiestas. En Texas, inclusive, ha habido un dictamen del Ministerio de Educación que no es malo decir Merry Christmas en las escuelas, porque ha habido tal presión de que no se use la palabra Navidad, que como Christmas hace alusión a Cristo, a las fuerzas del enemigo, a las fuerzas oscuras, le molesta darle un crédito al Señor. Poco a poco la Navidad fue sustituyéndose o echando a un lado al Señor Jesucristo, sustituyendo al niño nacido por el Santa Claus, por San Nicolás, y vinieron historias de renos, de duendes, inclusive de los magos, un montón de fantasías alrededor de la Navidad, que el burrito sabanero, que aún los villancicos a veces no tienen ni sentido, ¿no? Cascabel, cascabel, dingo, cascabel, cosas superfluas que no tienen nada de contenido bíblico, pero siempre desplazando al Señor, hasta el punto de que se diga ahora felices fiestas y no Merry Christmas o Feliz Navidad. Bendito sea nuestro país, que todavía hay cristiandad y estamos todavía amando al Señor y tenemos una buena población cristiana en el país, y hay que seguir predicando el evangelio del Señor. Vamos a tener una serie de mensajes vamos a comenzar con este tema, le titulé Una Virgen concebirá. Una Virgen concebirá. El próximo domingo hablaremos sobre el nacimiento de Cristo en Belén, y quizás después vamos los pastores y después los magos en la visita. ¿Y por qué lo hago? Y lo voy a resaltar bien, porque cada día va a haber mayor impulso para que no se mencione la palabra Navidad, y nosotros los cristianos sí ponemos en alto el mensaje navideño de que Cristo vino a este mundo. Entonces, busquen su Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Una virgen concebirá. El mensaje del ángel a María. Y vamos a analizar esto. Primero comenzando con el saludo del ángel. Usted sabe que la Navidad, recuerdo bien, yo sí era de los niños que nos educaron de que el niño Dios se ponía los juguetes en la noche. Y cuando amanecían, recuerdo que los regalos eran pura armamento. Metralladora, rifle, flecha, granada, todo era armamento, era pistola de papelillo. ¿Cómo le llaman las pistolas esas cómo le llaman en otros lados? Salva. Eso era, amanecíamos y era una disparadera todo el día. Y hacíamos nuestro nacimiento. Y mi abuela, no puedo olvidarme de las Navidades, porque solamente con hacerle alusión a Cristo había una temporada de luz. Era una luz bajita, porque no teníamos el mensaje del Señor, pero de alguna forma estábamos haciendo alusión al niño en el pesebre. Y se hacía el nacimiento. Nosotros no éramos muchos recursos y los maestros no ganaban nada. ¿Cuánto podía ganar un maestro? Mi mamá y mi papá. Mi papá profesor, mi mamá maestra. Mi mamá ganaba $50 a la quincena. Bueno, pero era otra época, ¿no? Tú te ibas con 50 centavos, podías ver 2 películas, tomarte una soda, un paquete de galletas y una salvavidas mentol, una pastilla mentol. O sea, se alcanzaba para mucho. O sea, que proporcionalmente. Pero nosotros hacíamos nuestro nacimiento, hacíamos nuestro arbolito, lo pintábamos de blanco y le poníamos esa hielo seco, ¿no? Hielo, imagínate, de blanco, como si en pleno
calor del Panamá le pongamos nieve a los árboles, ¿no? Totalmente desculturizados. Pero había un adorno y había foquitos y los magos llegando a la par con los pastores, y sabemos que no es así bíblicamente. Pero la Navidad era alusivo al niño Jesús. Y vamos a ver cuando el ángel se le aparece y vamos a ver la profundidad que tiene estos versículos. Dice el verso 26, vamos a leer del 26 al 29. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces vemos aquí que en primer lugar el ángel Gabriel, a Gabriel en el ángel, si uno busca en la Biblia, Gabriel siempre le tocó dar el mensaje de cosas muy relevantes, muy importantes y trascendentes. Por ejemplo, a Gabriel le tocó decirle a Daniel que en la historia de todo Israel son 70 semanas, de las cuales se han cumplido 69 y falta una, que va a ser durante el tiempo de la gran tribulación. Gabriel le explicó a Daniel toda la profecía en torno a la historia de Israel. Igualmente, ahora Gabriel, el mismísimo ángel Gabriel, le está hablando a María sobre el nacimiento del Mesías. El Mesías prometido a lo largo de todas las Escrituras. Profecías que van de pie a pa, de tapa a tapa de la Biblia, se está hablando del advenimiento del Mesías. Todos los profetas a lo largo de la Biblia decían que el Mesías había de venir. Y ahora Gabriel está diciendo: el Mesías ya va a ser concebido en ti, mujer. Se le acerca también a María, que están en Nazaret. Nazaret pertenece a la provincia de Galilea. Nazaret, según en las propias palabras de Natanael, cuando uno de los discípulos de Cristo, cuando el compañero le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, y es de Nazaret. El Natanael dijo: ¿y habrá algo bueno que salga de Nazaret? Era un lugar inculto, un lugar de vulgo, un lugar de puerto, un lugar de poca gente formada. Y así que Cristo se le conoce a lo largo de toda la Biblia por los enemigos, por los demonios, por los discípulos, por los ángeles, como Jesús Nazareno. Y aún sus seguidores se le llaman nazarenos. Y era una forma despectiva, pero también quedó como un título para él. ¿Por qué le dicen nazareno? Porque se crió en Nazaret y porque ellos eran oriundos de Nazaret. Pero Cristo nace ¿dónde? En Belén. En Belén de Judea, porque de acuerdo a la Escritura, el Mesías tenía que nacer en Belén. Así que no averiguaron los registros al momento de hacerle el juicio a Cristo, o antes del juicio, en un concilio, un conciliábulo del Sanedrín judío, dijeron: verifica tú si de Nazaret va a salir algún profeta. Y no verificaron que Cristo había nacido, ¿dónde? En Belén, en Belén. Así que ustedes tienen que analizar bien estos detalles, porque el Señor es un Dios de detalles. ¿Qué iba? Vamos a seguir leyendo. Dice que se le aparece Gabriel en una ciudad, la ciudad de Nazaret, y a una virgen desposada. La palabra virgen, sabemos bien que es una mujer que no ha conocido varón, pero está desposada. Desposada significa que está comprometida, que ya ha habido un acuerdo prenupcial. Ya el hecho de que esté ya comprometida de acuerdo a la ley judía, ya existía una dote dada por José a la familia. Era un compromiso legal totalmente. Por eso que cuando sale encinta, una de las cosas que va a perturbar a María y a toda la comunidad
y va a ser algo que va a llevar siempre bajo la espalda de María y de Jesús. Es que ¿ustedes creen que el pueblo que de allá de Nazaret creyó la historia de que María fue concebida del Espíritu Santo? José lo aceptó, pero la comunidad no. Y una vez en el libro de Juan, a Cristo le dicen, ¿tú qué vas a hablar si tú eres hijo de fornicación? O sea que ellos llevaron el estigma de que María fue embarazada antes de que haberse consumado el matrimonio. Pero sabemos bien que no es así. María, en la concepción de Jesús, fue de una virgen. Una virgen, una mujer que no conoció varón, y esa es lo notable, lo relevante, no es que María sea virgen, sino que Dios conciba a una virgen. ¿Y por qué tenía que concebir a una virgen? Porque antes de que María, ¿quién es primero? ¿El Hijo de Dios o María? A ver, ¿qué dice el primero Juan 1:1? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Por eso que su concepción tenía que ser fuera de lo normal, porque él preexistía. Tenía que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, concebir a María, para que Cristo no heredara el pecado original de Adán. Cristo fue tentado en todo durante toda su vida humana, pero él nació sin pecado y vivió sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso lo vamos a citar después. Entonces esta mujer estaba comprometida. Y estaba comprometida con José. Y va a destacar aquí la persona de José. Siempre se habla de María y poco se habla de José. Y honestamente, hermano, cuando María le dice al ángel que va a concebir, ella va a hacer una pregunta muy lógica que dice, ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y cuando el ángel le dice, ahora lo vamos a ver, María lo acepta. Pero ¿quién es más difícil de aceptar? Pregunto yo. María, que siente el niño dentro del ser, de la barriga, que José. Que José. La fe de José tiene un gran valor aquí porque aceptó la verdad de que ella fue concebida del Espíritu Santo. Un ángel le habló a José y lo creyó también. Pero José tiene la peculiaridad de que dice que José es de la casa de David. Y aquí es donde viene, que el diablo nunca sabe por dónde va a salir Dios, que los herederos del trono, tanto por la línea de José como por la línea de María, ambos eran descendientes del rey David. Dios le prometió a David en 2 Samuel 7, en 2 Samuel 7, que es un capítulo largo, Dios le prometió a David que su reino iba a ser para siempre. Y que su reino iba a haber un heredero de él, de parte de él, que venía de su genealogía. Y si usted analiza la genealogía de José, pues eso que para nosotros no tiene importancia eso. Hijo de tal, hijo de tal. Usted ha visto eso en Mateo y en Lucas 3, hijo de tal. ¿Cómo uno se pierde? Hijo de tal, hijo de... Y este cuento, ¿para qué yo lo quiero saber? Para tú y para mí, para ti, no tiene importancia, pero para un judío sí. Un judío sí quiere saber qué pata puso ese huevo. Porque el Mesías tenía que venir directamente de la descendencia del rey David. Y estos humildes parejas de Nazaret eran genéticamente del ADN del rey David. Así que se podía irse, y usted si quiere búsquelo, pero no lo vamos a buscar ahora porque no vamos a meter en ese sancocho, de que en Lucas 13 dice hijo de tal. Bueno, si quiere lo ves, vamos a buscarlo. ¿Cuál es la pereza? ¿Cuál es la pereza? Vamos a ver si está en Lucas 3. Ahí mismo, Lucas 3, versículo 23. A ver, Lucas 3, aquí está, 23. No, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. O sea, decían que era de José, se creía que era de José. Pero el mismo José, ¿hijo de quién? Hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y ahí podemos hacernos las uñas y ponernos ¿cómo se llama? Ay, hombre, cuando no,
a limarnos las uñas. Hijo de tal, pero si quiere, como nosotros somos el tiempo del microondas, vamos al versículo 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Verso 32, hijo de David. El Mesías, de acuerdo a la promesa dada a Israel, David iba a tener un heredero para siempre. ¿Y el heredero cuál es? Jesucristo. Por eso que cuando usted ve en la Biblia, como cuando los ciegos le piden a Cristo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es totalmente un título divino, un título al Mesías directamente, porque el Mesías tenía que ser no cualquiera, tenía que ser descendiente del rey David, porque era una promesa dada a Israel. Era el rey de reyes y señor de señores. Y aquí dice el nombre, y el nombre de la Virgen era María. Y vamos al saludo ahora. Vamos a ver el 20 o 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Nadie puede dudar que María era una mujer piadosa, una mujer devota, una mujer entregada, una sierva de Dios. Pero vamos a aclarar puntos. Salve, muy favorecida. Y más adelante dice, has hallado gracia delante del Señor. ¿Quién es el que da la gracia, hermano? Dios da la gracia. Es mejor caer en gracia que ser gracioso, dice. La gracia es un favor de Dios inmerecido. ¿Quién da el favor? Dios. ¿A quién? A María. ¿Cuál es el privilegio que tiene María entre todas las mujeres? No sobre todas las mujeres. No sé si está claro. ¿Cuál es el favor? El ser el vaso, el recipiente de recibir al Mesías. La concepción del Mesías. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo. Aquí no hay XY. Toda la XY, yo sé si estamos hablando bien, ¿verdad? Genéticamente hablando, todo es obra de Dios. Obra de Dios. Por eso que Cristo no hereda el pecado original. María recibió la gracia. María recibió la gracia de Dios, pero ella no es fuente de gracia. La fuente de gracia, ¿quién es? Dios mismo. Dios es la fuente de gracia. Porque todos nosotros hemos recibido a Cristo por gracia. El favor es de Dios, la misericordia es de Dios. No existe hombre que pueda dar gracia a otro hombre, solamente Dios es el que da la gracia. Y el ángel le dice, oh, muy favorecida. Toda la historia de la profecía judía se iba a cumplir en el vientre allí de María. Una sierva escogida por Dios. Una sierva escogida por Dios. Y ella dice el verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ella misma no entendía el asunto porque no entiende. Y eso es lo que pasa. María en ninguna forma se sentía merecedora de una gracia especial de Dios para con ella. Pero cuidado de nosotros, hermanos, que a veces creemos que Dios está en deuda con nosotros. Nosotros nos estamos portando bien. Yo vengo a la iglesia, yo marco tarjeta, yo estoy allí, yo le hago bien al prójimo. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Creemos que Dios está en deuda con nosotros. Pero ella misma no sabe cómo es el favor ese. Miren, hermano, una persona de buen pecho, saludable, en creencia, en fe, nunca espera que la gracia de Dios va a venir sobre él. Simplemente viene porque Dios así lo decide. Dios es el dueño de todos nosotros. Dios es el que nos utiliza como instrumentos para su gloria, incluyendo a María. Es un instrumento de Dios. Ese es como el coro me regaló, y lo agradezco mucho, una cuchilla Victorinox suiza. Y me regaló de la gruesa. Es una barbaridad. Tiene 82 herramientas esa cuchilla. Y yo cuando estoy en el campo la tengo aquí, en mi cartuchera. Es increíble lo que ella hace. Y cada vez que estoy, la desenvaino. He sacado el punzón,
he usado el serrucho, he usado el corte, he abierto latas, he hecho de todo. Simplemente cada vez que hay una necesidad, chuc, saco mi cuchilla. Así mismo es Dios con nosotros. Cada vez que hay una necesidad, ¿quién me entra aquí? Bueno, aquí me entra bien Roberto. Aquí va Roberto, un punzón, chucuti. O necesitamos, ahí estamos nosotros, para instrumentos de Dios, para ser instrumentos de Dios en sus manos. Cada uno de nosotros, Dios le ha dado dones especiales para destacarse. Y lo bonito en nuestra vida espiritual es ser útiles para el Señor. ¿Verdad? La palabra siervo, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que seamos siervos. Siervos. Y usted va a ver a María diciendo, he aquí tu sierva. Lo que tú digas, así se hará. Es la actitud de siervo lo que importa. Entonces no es que de repente el burro, el pollino, que Cristo entró en un pollino a Jerusalén, todo el mundo daba vítores al Señor cuando entró y el burro es el que se crece. No puede ser que el instrumento se sienta por arriba del Señor. Y nosotros también, cada uno de nosotros, todos, aún los santos más grandes. Pedro no permitió que a él lo crucificaran de la misma manera con que fue crucificado Cristo. Él dice en la tradición, la historia, que él prefirió ser crucificado hacia abajo, porque ninguno quiere compararse por encima de Cristo. Somos siervos del Señor. Y aquel que se cree útil, ¿cómo debe decir, hermano? Siervos inútiles somos. Siervos inútiles somos. Muy bien. Entonces en esta salutación, uno puede ver, los judíos se burlan de los cristianos, y eso lo sé muy bien, que los cristianos están con esa leyendita de que el niño nació de una virgen. Lo lamentable es que no leen la Biblia. Y uno de los textos que no quieren leer es Isaías 7:14, que dice que una virgen concebirá. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. No Dios allá, sino con nosotros. Y cuando Él se fue y resucitó, ahora no está con nosotros, sino en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Por eso que Cristo dijo, os conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, Emmanuel, la Virgen concebirá. Y tenía que concebir porque Dios mismo vino como Cordero de Dios a pagar el pecado de todos nosotros. María fue favorecida, pero desde que el niño nació perseguido. Tuvo que huir a Egipto porque Herodes quería matarlo, ¿sí o no? Hubo la gran masacre. Así que esa favorecida fue en medio de tribulaciones. María sufrió persecución también y tuvieron que huir. ¿Y con qué plata fueron sostenidos allá en Egipto? Con la plata y con el dinero o con los recursos que le dio, ¿quiénes? Los magos de Oriente. Así que todo tiene un porqué, todo encaja perfectamente. Entonces ahora vamos a ver primero el saludo, ya vimos el saludo. Ahora veamos el anuncio. Siempre los ángeles, escuchen bien, hay gente que le da culto a los ángeles, aún los judíos le daban culto a los ángeles, pero bíblicamente no se le puede dar culto a los ángeles. Yo me acuerdo chiquitito que tenían un rezo ahí que nos enseñaron las tías y las abuelas: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me acueste en paz y en armonía con todos los santos, Jesús y María. Pero de acuerdo a la Escritura, los ángeles, la palabra ángel significa mensajero. Un mensajero es aquel que lleva un mensaje. Y usted va a ver siempre en la Biblia, los ángeles aparecen y dicen el mensaje. Tácate. Y se acabó. Es un email perfecto, preciso. Es un telegrama en los tiempos. Ninguno de los muchachos sabe lo que era un telegrama. Telegrama que antes se repartía, ¿verdad? Se cobraba por $1, 5 centavos por cada palabra. Y me acuerdo que mi abuela contaba tiqui, 30 centavos. Quita. Váyase a ponerle un telegrama. Un ángel es un mensajero que no se aparta del texto.
Por eso que cuando él aparece a Zacarías, una porción bíblica antes de María, y le dice que va a tener un hijo que va a llamarse Juan, llamándose Juan, ¿qué? El Bautista. Zacarías dijo, ¿cómo va a ser eso si yo estoy viejo y mi mujer y somos estériles? Y Ángel, ¿y qué dijo Gabriel? Yo soy Gabriel. Oye, ¿cómo se te ocurre que te voy a dar una mentira? Yo soy Gabriel, yo estoy cerca del trono de Dios. Ahora, por no creer, vas a quedar mudo. Para que sepa que Dios no miente cuando dice algo. Entonces un ángel siempre va a decir lo preciso. Ahora, veamos el mensaje, el email del ángel. Veamos, ¿qué dice? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, siempre que aparece un ángel hay temor. Hay gente que dice, cuando yo esté con Dios le voy a decir esto, y no vas ni a hablar, ¿oíste? Te vas a quedar calladito, congelado. Toda vez que aparece un ángel, todo el mundo tiembla. Y ves con los pastores igual, con las mujeres cuando fueron a la sepultura igual, todo el mundo quedó. Así que las irreverencias esas, que cuando yo esté con ella voy a hablar con el barbudo, qué bárbaro. Entonces él le dijo, María, no temas, porque has hallado ¿qué? Gracia. Gracia, ¿quién da la gracia? Dios da la gracia. Así que eso, con el perdón, llena eres de gracia. El que es lleno de gracia es el Señor. Dios es el que da la gracia. Nosotros somos ¿qué? Receptores de la gracia. Pero de este pastor, no pastor que usted está más cerquita de Dios, ore, me vengas con mentira, porque tú eres hijo de Dios igual que yo. Dios no tiene ni sobrino, ni primo, ni hermanastro, ni nada. Todos somos hijos delante de Dios y todos tenemos acceso directo al trono de Dios. Así que no es que hay uno que está más cerquita y otro más lejos. La gracia de Dios es para los hijos y punto, se recibe. No temas porque has hallado ¿qué? Gracia delante de Dios. Y ahora, ¿y es ahora cuando? Cuando se dice ahora, ¿qué es? En la hora. Y ahora, cuando el ángel dio el mensaje, por ahí mismo vino la concepción. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Miren el mensaje preciso. Concepción, vas a dar a luz y le pone el nombre también. Y llamará su nombre Jesús. Jesús es el nombre en griego que corresponde a Josué en hebreo. Josué, libertador. ¿Qué era Josué? Un libertador. Moisés trajo la ley, pero el que dio la posesión de la tierra prometida para entrar fue Josué. Cristo es nuestro libertador. Cuando se dice, líbrame del mal, y es el Cordero de Dios que quita el pecado, Jesús es Salvador. La palabra Jesús significa Salvador de nuestros pecados. Es el nombre preciso de Dios. Jesús no está, si algunos consideran que Jesús debe ser una lotería, dame un trabajo, dame, ayúdame, está bien, Dios ayuda en todo. Pero lo más importante es la salvación de nuestras almas. Porque dice el Señor Jesús, ¿de qué sirve que ganas el mundo si vas a perder tu alma? Hay algunos que piensan que sí, que Dios es una lotería. Písate, Carlos, para que sea tuyo. Prométele a Dios y dale, ponle, pídele y reclama y duro y exígele y háblale. Como si el Señor tuviera, yo le puedo dar el brazo al Señor. Concebirás y llamarás su nombre Jesús. De acuerdo al texto, si quieren verlo, en Mateo 1:21, cuando también le dan el nombre que José le dice lo mismo, que le ponga el nombre Jesús, 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamarás, le dice el Señor a José, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El único que perdona pecado es Cristo. ¿Cómo estás tú? Si tú has venido a esta iglesia y no tienes al Salvador, a Jesús, no vas a tener Navidad. Porque la Navidad es recibir a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Nada salva. Puedes caminar de aquí a Jerusalén en un peregrinaje para el único que perdona es Cristo.
Y ese es el nombre perfecto, Jesús, porque Él perdonará o salvará al hombre, al pueblo de sus pecados. Y volviendo a Lucas, donde estábamos, este será llamado grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y ese Altísimo está escrito ¿en qué letra? En mayúscula. Será llamado Hijo del Altísimo, porque lo es. ¿Cristo dónde está ahora mismo? Cristo está a la diestra del Dios Padre. A la diestra de Él, no a la diestra de nosotros. Por eso que esta cruz está de este lado. No de aquel, porque no es la diestra de ustedes, sino la del Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esa promesa dada por Dios a David de que su reino iba a ser ocupado para siempre, de acuerdo a un descendiente, se cumplió en Jesús. El trono de David. Porque es una promesa para Israel y es una promesa para nosotros también. Es una promesa divina. Y reinará sobre la casa de Jacob. Cuando dice casa de Jacob se refiere a Israel. ¿Para cómo? ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Hermanos, América Latina se caracteriza en gran medida por ser un continente rebelde. La gente sale con sus pancartas, justicia, justicia, tumba al que está arriba, hay que tumbar al que está arriba. Es un pueblo desobediente, rebelde. Pero nunca va a haber justicia en la tierra hasta que Cristo sea el sol de justicia. Cuando Cristo reine para siempre y lo va a venir y va a instalar su reino, entonces va a haber justicia. Nosotros oramos para que los gobernantes tengan luz, para que tengan sabiduría. Y debemos orar por ellos, porque no va a haber justicia perfecta en esta tierra hasta que Cristo reine. Un día el Señor va a instalar su reino para siempre. ¿Cuándo va a ser? Dice, será para algunos como ladrón en la noche. Para nosotros un día vamos a ser arrebatados con Él junto al cielo y Él reinará para siempre con nosotros. Yo espero a Cristo, yo no espero al anticristo. Yo espero que el Señor va a venir y va a reinar. Y espero en Él. Y cada vez que salgo de mi casa, y deberías hacer tú lo mismo también, pídele a Dios, Señor, reina en este día, Padre. Reina. Por eso que dice el apóstol Pablo, que no reine en vosotros vuestra naturaleza pecaminosa, sino que reines tú. Gobierna, Señor. Gobierna en mi hablar, gobierna en mis pensar y gobierna mi hacer, Señor. Ayúdame, Señor, a que tú seas el Rey verdaderamente. Nosotros tenemos un reino aquí, el reino espiritual de Cristo. Un día va a haber un reino material del Señor, donde Él va a estar directamente instalado. Pero ahora mismo, Él está en nosotros y podemos pedirle a Él que nos reine, que reine sobre nuestras vidas y que gobierne nuestras vidas. Entonces vamos a ver que hay una explicación normal de María. María quiere aclarar eso de la concepción y eso es bueno. Cuando uno está enseñando la Biblia es bueno siempre decir, oye, explícame esto bien, porque no lo entiendo. María levantó la mano al ángel y le dice, ¿cuál es la pregunta que ella hizo? Lógica. ¿Cuál era la pregunta? Respondiendo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Es normal esa pregunta? ¿Cómo va a haber una unión de un espermatozoide si no hay espermatozoide con el óvulo? La concepción es la unión de un espermatozoide con el óvulo de la mujer. No conozco varón. Es normal. Y esto prueba de que era una virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquí viene, no es que la concepción de María fue un hecho material, físico. Fue un hecho espiritual. Como cuando Nicodemo le pregunta al Señor Jesús, o el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no podrá ¿qué? Ver el reino de Dios. Y después dice, no podrá entrar en el reino de Dios.
Y él le hace una pregunta lógica también y dice, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Habrá que volver de nuevo al vientre de mi madre y nacer? Él está pensando ¿cómo? Físicamente. Así que en el mundo espiritual es diferente al mundo físico. La concepción fue obra del Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo nacemos de nuevo? Más a todos los que le creyeron, más a todos los que creyeron, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo Dios para sus hijos? Espiritualmente hablando. Nicodemo pensaría, bueno, ¿será que se le crecen las orejas a uno? Es un nacimiento y Cristo le dice, ¿cómo será esto? Dice Nicodemo. Y el Señor le dice, es como el viento. Oye su sonido, no lo ves, pero está ahí. El nuevo nacimiento no es algo visual. La concepción de Cristo tampoco fue visual, pero se dio, porque Dios hace, no hay cosa imposible para Dios. Yo creo que de todos los milagros, el milagro de la concepción de María es un gran milagro, ¿sí o no? Pero yo pienso aún más que el milagro del nuevo nacimiento también es un gran milagro. Es un nacimiento que espiritual. Espiritual. Entonces cuando dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, hay algunos en su mente loca que comienzan a darle un atributo de cubrir con algo físico. Cuando dice el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa sombra allí? Protección. Y requirió José y María protección de Dios desde cuando el niño nació. Sí, ella recibió los escarnios, la vergüenza de su embarazo, después del nacimiento, donde nació, en un lugar paupérrimo. Y qué interesante, ¿no? Que fue en un pesebre que nace Cristo. ¿Por qué un pesebre? ¿Qué se coloca en el pesebre? El corderito, cuando nace. ¿Y quién es el cordero? El Señor es el cordero. Desde todos los detalles están ahí expresados. Y tuvo que la sombra de Dios protegerla durante su alumbramiento, durante su escape a Egipto, durante su manutención en Egipto, durante su regreso de nuevo a su tierra. La sombra del Omnipotente estará sobre ti. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ese santo ser, como está escrito, con mayúscula, santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. A Cristo, el disgusto con el Señor, uno de sus disgustos primero fue cuando Él habló de que era Hijo de Dios y llamaba a Dios Padre. Para los judíos eso era sorprendente. El nombre de Jehová era impronunciable. Sin embargo, el Señor le llamaba Padre. Y les disgustaba el hecho ese de que se pusiera al igual con Dios de llamarle Padre. Pero nosotros también somos hijos de Dios por medio de Cristo. Y también hay un lado de consuelo aquí. La parte del consuelo dice, y he aquí, terminamos esta parte, tu parienta Elizabeth. ¿Quién es la Elizabeth, hermanos? ¿Cuál es la Elizabeth esta? ¿Quién es? No oigo. ¿La madre de quién? De Juan el Bautista. Tu parienta, eran familia, quizás eran primas, hermanas, y entonces Cristo y Juan que serían primos segundos. Ella también ha concebido hijo en su vejez. ¿Cuándo tuvo Elizabeth su hijo? En su vejez. Y cuando ya una mujer está vieja y concibe, da un poco de pena, ¿no? Sí. Normalmente he visto, en pocos tiempos he visto, ya con cierta edad ya uno ve, hay una señora que todo el mundo paría menos esa señora, estaba en una casa grande y salió encinta, ella estaba como apenada. Como Sara, ¿no? ¿Cómo se llama Isaac? Digo, se llama Isaac. ¿Qué significa Isaac?
Risa, porque da risa que vieja vengas a salir a luz. Y bueno, y Elizabeth dice, tú, pariente Elizabeth, también ha concebido en su vejez y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. En este momento le está diciendo al ángel un consejo adicional a su email, que puedes encontrar compasión, refugio en tu pariente, porque está encinta, porque también fue un embarazo milagroso, aquella que llamaban estéril. Y qué bonito el texto que sigue, porque nada hay imposible para Dios. Y esto es un buen consuelo para nosotros. Hermanos, vamos a encontrarnos con situaciones bien penosas en la vida, duras, difíciles. Pero tenemos que nunca perder la esperanza que para Dios nada es imposible. Es imposible, usted lo puede meter en la Biblia y va a ver, se va a enterar de en qué momento se usó la palabra imposible. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer que una estéril esté embarazada. También puede hacer Dios que una virgen conciba. Que una virgen conciba. Entonces María, me gusta la actitud de María, que vale la pena que seamos imitadores de ella en esto. He aquí tú, la sierva del Señor. ¿Cuál es la actitud de ella? De reverencia, una actitud de aceptar su voluntad, una actitud de ¿qué? De sumisión, de humildad. ¿Cuál debe ser la característica de un buen creyente? Ser siervo del Señor. A mí me encanta la actitud de siervo, porque desde el momento que hay un siervo, hay un Señor. Desde el momento que hay un siervo, hay un rey. Desde el momento que hay un siervo, hay un pastor, y yo soy su oveja. Hay una aceptación dócil de la voluntad de Dios. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y hágase conmigo, era algo grande, porque ella iba a sufrir la vergüenza de llevar en su barriga un niño que nadie creía que era hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Ella aceptó las consecuencias de esa decisión del Señor. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué diferencia de María con Zacarías? Zacarías dijo, ya yo estoy viejo, y mi mujer también, mudo. Sin embargo, María, era más difícil aceptar la noticia de María, porque tu vientre vas a concebir, y no lo dudó. Porque para Dios nada es imposible para Dios. Ahora, hermano, a manera de aplicación, en esta Navidad, ¿existe parranda en estos días? Yo recuerdo en mi época que estaba la parranda navideña de Willy Colón y Héctor Lavoe, y la bomba navideña, y todo. Navidad es jamón, Navidad es pavo, para los venezolanos, ¿qué? Pan de jamón con, ¿cómo se llama el otro? De hallaca, con los colombianos otro montón, y todo el mundo piensa en la mesa, y Cristo nace en un pesebre inmundo y maloliente. Y nosotros, pero sin embargo usted tiene que reconocer que para Navidad hay mucha tristeza, para que él no tiene jamón, para que él no tiene el pavo, para que él no tiene juguetes. Lo que ocurre es que hay mucha envidia y también se da mucha criminalidad durante las Navidades, porque la persona, si la Navidad es tener, yo quiero tener, y odio porque no tengo, y no tengo el afecto de un papá y una mamá. El mejor regalo que podemos dar a la comunidad, donde nos desempeñemos, llevarle el regalo de Cristo. Lleve el regalo del Salvador. Es el mejor regalo que podemos ofrecer, y aparte sí que podemos compartir también. Celebramos en Navidad la venida de Cristo, el Mesías, el Hijo del Altísimo, nuestro Rey. Tenemos que a través de Cristo, el Hijo de Dios, nosotros ahora somos hijos de Dios por fe también,
¿Y cómo nos mira Dios? Quiero leer para terminar. ¿Qué somos ahora delante del Señor? En 1 Pedro 2, 9, 10. 1 Pedro. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido. Hermano, posiblemente hay hermanos que se sienten orgullosos del apellido. ¿Qué abolengo tengo yo? ¿Cuál es mi papá, mi bisabuelo? Cuando existe un linaje de una buena familia, hay lo que es muchas veces orgullo. Y ahí está el Club Unión de nosotros, el Club de la Sociedad Panameña, Club Unión, donde se une toda nuestra aristocracia y hay muchos escudos familiares y a veces la matan los escudos porque plata no hay. Hace tiempo que se gastó y quedas nada más con el abolengo, el orgullo. Pero el orgullo más grande de nosotros es el ser pariente o hijo de Dios por la sangre de Cristo. Ese es nuestro parentesco, el más grande. Y por él ahora somos, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró por medio de Cristo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos sacó de las tinieblas, de la selva del mundo y nos trasplantó al jardín de Dios. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos algo amorfo ahí, todo el mundo viviendo como le daba la gana, parrandeando en tiempos navideños, pero que ahora sois, ¿qué? Pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora veis que alcanzado misericordia. Así como Cristo fue concebido por obra del Espíritu, también aquellos que le reciben son hijos de Dios desde el momento que abren su corazón a Él. ¿Existe en esta mañana alguien de los que nos visitan que no ha abierto su corazón a Cristo y no le ha dicho, Señor, perdona mis pecados? Todavía no ha podido decirle a Jesús, el perdonador de pecados, perdóname los míos, Señor. Si en esta mañana usted no lo ha hecho, yo lo invito a que lo haga. Aquí, al final del culto, lo podemos hacer después de esta cena del Señor, que lo vamos a hacer en este momento.